Bien, hermanos, entonces comenzamos a ver las fases de cómo la palabra de Dios comienza a operar en un corazón. A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo primero que sucede? El Evangelio llega. Ok, el Evangelio llega. Segundo lugar, crecen en doctrina. El Evangelio crece. En tercer lugar, es comenzado a aplicar en la vida diaria. Y en cuarto lugar, el Evangelio impacta a la comunidad y comienza a reproducirse. En esa parte es importante, hermanos, en que nosotros debemos ser entes de reproducción del Evangelio. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? Ir al mundo y predicar el Evangelio, hacer... No, eso no es lo que dice. Ir al mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, hay un principio de multiplicación. ¿Y nosotros qué somos? Discípulos. Entonces vamos a ser discípulos haciendo discípulos. Hay un principio de multiplicación. ¿Cuál es el proceso de multiplicación nuestro como discípulos? Llevamos el Evangelio, discipulamos, hacemos crecer a la persona en gracia y conocimiento de Cristo y les enseñamos a guardar lo que Cristo ha dicho que enseñen, que guarden, lo cual es la aplicación de la verdad. Y en esa parte es que siempre tenemos el problema, porque del dicho al hecho, como decimos en Dominicana, hay mucho trecho. ¿También lo dicen aquí en catalán? Ok. Entonces, tenemos el mismo problema, quiere decir. Que de la manera en que pensamos a la manera en que obramos hay una gran distancia. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos consejería bíblica. Porque ¿cuál es el obstáculo para poder poner por obra lo que ya sabemos? Bueno, el pecado nos obstruye, nuestra inclinación natural es no a glorificar a Dios, sino a ser egoístas y a glorificarnos a nosotros. Entonces, nosotros debemos enseñar a que guarden. Eso es una palabra que es continua, que es insistente. ¿Y qué obstáculos en nuestro pecado ocurre en términos del matrimonio? El esposo va a tener, él sabe la verdad, sabe lo que tiene que hacer para amar a su esposa de manera práctica. ¿Usted está seguro? Sí, él lo sabe. Bueno, ¿usted sabe que tiene que llevarle flores en su aniversario? Sí. ¿No lo sabe? Bueno, tiene que, o tiene chocolates, o fresas, o cualquier otra cosa en su cumpleaños. ¿Tiene alguna duda? Entonces, eso él lo sabe. De hecho, ¿cómo fue que se enamoró? ¿O cómo fue que la conquistó? Hizo algo para conquistarla. No, ella fue ella que andaba detrás de mí. Esa versión vamos a oírla un poco más despacio. Pero lo que yo sé que sucede normalmente es que tú abres la puerta y eres cortés y entonces le hablas palabras bonitas y puede hablar mucho tiempo por teléfono y entonces él te dice, mi amor, que te voy a acostar y hasta te pasas de la cuenta. Entonces, pero cuando se casan y pasa el tiempo, ¿qué pasó? Entonces, no es que tú no sepas, tú sabes cómo amarla y cómo agradarla, pero entonces tienes que volver a construir esa situación, porque algo que es tan fácil, que pensamos que es natural en nosotros cuando estamos enamorados, entonces quiere decir que ya no estás enamorado. Se te murió el amor, como diría un cantor español. No, el problema es que nuestro pecado comienza a salir, a salir, a salir. Entonces, en esa parte, la aplicación de la doctrina es comenzar otra vez a enseñar a que guarden lo que Dios le ha dicho, amar a tu esposa. Entonces, pero como Cristo amó a la iglesia, no como yo te conquisté, porque quizás como yo te conquisté hubo mucha más carnalidad en eso. No te amé como Cristo te amó a la iglesia, pero ahora la parte es cómo comenzar a enseñar cómo Cristo amó a la iglesia. Y en esa parte hay un tiempo que hay que gastar. Y normalmente nosotros estamos hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, pero nosotros tenemos muchas áreas en la vida. No solamente somos esposos o esposas, también somos padres. Y también somos empleados. También somos hijos. Entonces, en todo ese proceso nosotros necesitamos la palabra de Dios que nos enseñe. Y entonces es aplicación de la verdad. Pero también no todo termina cuando ya comenzamos a aplicar o ya estamos amando o con deficiencia, porque hay una santificación progresiva.
iremos avanzando en ese proceso, sino también cómo vamos a impactar nuestra comunidad. O sea, nosotros no vivimos para nosotros mismos. No es suficiente que nosotros estemos luchando con nuestro pecado y nos quedemos ahí remolinados en un solo lugar, tratando de amar a mi esposa, tratando de ser un buen padre, no, en todo eso nosotros debemos hacer discípulos, lo cual es entonces alcanzar la comunidad. Y no solamente como individuos, sino también como iglesia y comunidad. Y en eso nosotros debemos ser bien creativos, como decíamos. Le iba a presentar un ejemplo. Y en eso quisiera que por favor me voy a tomar el riesgo de que ustedes piensen que estoy promoviendo la iglesia. No es así. Simplemente les voy a dar un par de ejemplos para que sepan a qué nos referimos. Por ejemplo, en la iglesia de Faith hay, como le decía en los Estados Unidos, hay mucha apatía. Y entonces tú no puedes hablarle directamente a una persona. Pero tú sí puedes presentarle el amor de Cristo. Eso es aceptable. Entonces, una manera de hacerlo, tenemos un centro comunitario de atención a la comunidad. Ahí tenemos muchas cosas como piscinas, gimnasio, y quienes atienden el centro comunitario son pastores y miembros de la iglesia. Entonces, cuando la comunidad, nosotros les amamos en exponerle, presentar el amor de Cristo de muchas maneras, en atender sus hijos, en ayudarlos en tiempos de vacaciones que ellos tienen que trabajar, como ahora en Navidad. Les ayudamos con sus hijos, les ayudamos en el gimnasio para que las personas vayan a practicar. Allá neva y como ustedes deben saber, usted no debería estar jugando básquetbol o jugando fútbol en una cancha que está lleno de nieve. No sé si usted ha intentado alguna vez hacerlo, pero no funciona muy bien. Entonces, en esa tenemos una pequeña cancha y entonces las personas van a jugar básquetbol, y las personas comienzan a preguntar, ¿y por qué ustedes hacen esto? Porque es gratis. Porque les amamos. La gente se va. Y entonces siempre estamos ahí recibiendo a la gente, tenemos membresía, le chequeamos y le damos unas toallas y les amamos una sonrisa siempre de agrado. Y la gente, ustedes pueden pensar que un día viene así, bravo. Y un día viene... O sea, y nunca está como contento. Entonces uno siempre con una sonrisa, y la paz nosotros no tenemos que fingirla. La paz de Dios está en nosotros. Entonces un día viene y le dice, ¿y por qué tú me amas? Bueno, porque Cristo nos amó. Se va. A las 3 semanas vuelve. Háblame un poco más de ese Señor Jesucristo que tú dices. ¿Y cómo el Señor Jesucristo resuelve este problema que tengo con esta enfermedad que me diagnosticaron y una condición de salud que estoy agobiado, no tengo seguro de salud que me cubra? Entonces, ¿cómo yo...? Y entonces, adivine, estamos exactamente en el momento en que nosotros queremos. ¿Para qué? Para impactar nuestra comunidad. Su sonrisa, la paz de Dios viviendo en usted, modelando el amor de Cristo a ellos, impacta la comunidad. También hay un hogar de señoritas para rescatarlas de cortarse. Ellas tienen problemas con anorexia, bulimia, o sea, personas que comen y vomitan para verse delgaditas, o personas que no quieren comer para verse esbeltas, o hombres, otra parte de ministerio que es con hombres para rescatarlos de las adicciones. Y entonces las muchachas también que tienen embarazos indeseados, quieren abortar, nosotros les exhortamos a que no y hay un proceso, un programa para rescatarlas. Y es hermoso el hecho de que muchas veces esas jóvenes quieren preservar sus hijos y lo dan en adopción. Y adivinen quién está adoptando el niño. La iglesia. O sea, no la iglesia como iglesia. No va a vivir en casa del pastor David ni el pastor Jairo. Sino hay hermanos dentro de la iglesia que quisieran tener. Dios ha puesto esa dinámica. Y entonces, pero en manera creativa. Por ejemplo, en la República Dominicana hay iglesias en las cuales en la Santo Domingo hay edificios muy altos. Entonces hay una pequeña bodeguita, una pequeña, que decimos colmado, donde venden pequeñas cosas. Los supermercados hay también grandes. Pero al lado, cuando se le acaban en los supermercados, allá arriba, no hay acceso. ¿Cómo usted le predica? Su iglesia está allá abajo. Entonces, ¿cómo usted le predica a la gente de arriba? Como a este edificio. Entonces, una pequeña bodeguita y la gente se le acabó las provisiones y necesita ir a provisionarse. Entonces, ¿qué hacen ellos?
Bueno, llama al pequeña bodeguita, por favor, mándame un galón de agua, mándame 3 papitas fritas, mándame una libra de queso. Y así, cosas pequeñas. Y entonces, ¿quién lo lleva allá arriba? Hay un muchacho, un mensajero, que lleva esas cosas arriba. Entonces, algunos en la iglesia que tengo en mente, de un pastor amigo, lo que dice, oye, pero es verdad, hay una manera interesante de predicar el evangelio aquí. ¿Qué vamos a hacer? Hay unos hermanos que se han interesado en ser empleados de la bodeguita. Entonces, cuando llaman de allá arriba, de la 12ª planta, en edificios de lujo, donde no hay acceso a las personas que están ahí, entonces quienes van allá arriba son los hermanos de la iglesia, que son empleados de la bodeguita, con un mensaje encubierto. Así que junto con la mercancía entregan un tratadito. ¿Quién recibe ese tratadito? Bueno, la persona que está atendiendo la casa, ayudando con la limpieza de la casa y la cocina, pues recibe y lo pone encima del mostrador de la cocina. Cuando la señora de la casa, una señora con mucho dinero, llega a la casa, ve eso, la comida está lista, pediste, sí, todo está ahí. ¿Y qué es ese librito que está ahí arriba? Esa hojita. Lo trajeron de la bodeguita. La señora ve. Dice una iglesia, sí, que está ahí abajo. Sí, la iglesia está ahí abajo. Ok, y de ese lado dice, damos consejería bíblica. Lo pone ahí. Adivine qué pasa cuando hay un matrimonio que tiene mucho dinero, y normalmente cuando hay mucho dinero, normalmente, no siempre es así, en un matrimonio incrédulo que hay mucho dinero, muchas veces, ¿qué sucede? Hay muchos problemas. Entonces la esposa está infeliz, la esposa está insatisfecha, la esposa está llena de quejas, llena de dificultad, porque el esposo, muchas veces, él dice que no puede atenderla porque tiene que mantenerla. La tarjeta de crédito que yo te doy es para eso. Y entonces él la llena de muchas cosas materiales, pero no de él. Él no le da atención de él. Yo te doy muchas cosas, pero no yo. Entonces yo te mantengo con todas las cosas felices, te doy joyas, te doy ropa, te doy viajes, te doy tarjeta de crédito y te doy todo lo que tú quieras, pero no me pidas mi tiempo. Entonces eso le crea a ella una situación de insatisfacción. Ella comienza a demandar atención y hay un conflicto en la casa. En lo cual él lo que escoge es estar cada vez más lejos y ella pelear cada vez más. Ahora ya se acuerda que encima del mostrador había un pequeño papel que decía el nombre de la iglesia y algo que decía consejería bíblica. ¿Qué usted piensa que va a hacer ella? Va a llamar a la iglesia y va a decir, yo oí que ahí dan consejería bíblica. Sí. Entonces estamos impactando la comunidad. Maneras creativas de poder presentar el evangelio. Entonces, ahora, en esto hemos estado hablando. Cuando una pareja como esa tiene problemas, él está lleno de ira. Van a la consejería bíblica, él está lleno de ira. Y entonces él dice, pastor, es que yo no la aguanto. Yo le he dado todo lo que ella me ha pedido. Estamos en la parte práctica de la enseñanza de la sana doctrina, pero estamos en consejería. En este caso, una consejería que cuando tratamos con una pareja incrédula, ¿qué estamos haciendo? Estamos evangelizando, predicando el evangelio. No es nada más. Ahora, entonces yo no la aguanto, yo estoy cansado de ella, yo le doy todo lo que ella me pide y aún más. Le doy viaje, le doy joyas. Yo quiero que usted le diga dónde estuvo ella. Estuvo en Barcelona. Y entonces en la Sagrada Familia. ¿Sabe cuánto costó eso? Ahora, para yo poderla llevar allá, ¿sabe cuántas horas yo tengo que invertir? Entonces yo no sé de qué se queja ella. No hay manera de complacer. Una mujer complicada. Y entonces, ¿y a ella qué le dice? Bueno, no, es que él no me atiende. Él no me quiere. Él me puede dar muchas cosas materiales, pero él realmente no me ama. Él no me expresa el amor. Y entonces usted le está escuchando entonces, ¿y qué otro problema tú tienes? Es que él es de muy iracundo. Y usted le pregunta, ¿y entonces qué significa que tú eres iracundo? Bueno, pastor, sí, yo exploto a veces. A veces. Es verdad que a veces. No es tan a veces. Fui frecuentemente. Yo solamente tengo que preguntarle a él, ¿dónde tú estuviste anoche? Y él comienza y explota y dice todo tipo de cosas. Y tú le preguntas a él, ¿esa es la única manera en que tú explotas? Sí, no es mucho. Eso es exageración de ella. Y entonces, ¿y yo qué más? Bueno, cuando yo le digo, ¿quién es esa llamada de ese celular? ¿Y esa mujer que está en el celular? ¿Y qué es el nombre? No, es una muchacha de
Eso es alguien de la empresa y eso no te preocupes. ¿Y cómo es que tú siempre estás ahí? Explota también. Y entonces, ¿cómo que tú dices que no explota mucho y también explota? Y dice, bueno, usted sabe que molesta mucho. Pero, pastor, mire, el problema es que eso no es un problema mío solamente. Mi papá era así. Y no solamente mi papá, mi abuelo es así. Y no es una familia de explote, o sea, explotamos todos. Entonces, ¿qué hace la consejería secular? ¿Qué hace la consejería secular? Es un problema congénito. O sea, si el abuelo era iracundo, el papá era iracundo, por transitoriedad matemática, el hijo es iracundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, mira, lo que podemos hacer, hay una pastillita. Yo te doy una pastillita que cuando se la da a ella, cuando tú ves que él está por explotar así, tú se la das. O lo mantiene medicado todo el tiempo para que él esté sedado. Y así lo mantiene. Entonces, ¿pero ese es realmente el problema? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un consejero le permite al aconsejado transferir la culpa a algo más o a alguien más, ha sido lo más cruel, porque le ha robado la esperanza que da el Evangelio. El problema no es la pastilla, no es congénito, eso es mentira. La realidad es que tú tienes un problema en tu corazón. Con Dios, la guerra que hay en tu interior sale hacia afuera. Entonces, en esto estamos hablando entonces que la palabra de Dios es suficiente. Así que una pregunta fundamental que debemos hacer es, ¿está tu modelo de consejería basado en la convicción de que las Escrituras son suficientes? ¿O es tu modelo de consejería integracionista porque realmente crees que necesitas una fuente externa a la Biblia para aconsejar? Integracionista significa que tú estás mezclando o añadiendo algo. ¿Quién le echó leche al café hoy? ¿Y quién le echó azúcar al café? A mí me brindaron eso, muy bueno. Pero con la Biblia no se puede hacer eso para que sea. Cuando usted le echa algo a la Biblia, no sabe buena. O usted piensa que sabe buena, pero no le hace bien. La Biblia no puede ser mezclada. De hecho, ¿qué dice la Escritura al final en el libro de Apocalipsis? No debemos añadirle y no debemos quitarle. Entonces, la palabra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Entonces, el problema es, ¿cuál es nuestro modelo de consejería? Pastor, ¿cómo que un modelo? Yo no ni siquiera tengo consejería. Bueno, sí, nosotros todos aconsejamos. ¿Usted sabía eso? Todos aconsejamos. No le pregunta a un dominicano nunca. Nunca le diga a un dominicano que usted tiene un dolor de cabeza. O que tiene una piedra en los riñones. Porque inmediatamente le va a mandar a beber una infusión de barba de maíz. O le va a decir que se tome una cerveza con sal, hervida. Y con eso supuestamente se la va a quitar. Yo no sé si es así. Nunca he tenido piel en los riñones, gracias al Señor. Pero sí usted puede pensar que vamos a aconsejarle. Cualquier cosa que usted tenga, usted va a tener un consejo. Entonces el problema no es si aconsejamos o no aconsejamos. El problema es si somos buenos consejeros. O si la fuente de consejería es una fuente de consejería confiable. Entonces, en este caso, nosotros estamos siempre buscando una manera de aconsejar. Y como creyentes, la única fuente que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Pero nosotros debemos reconocer, sí, que los problemas son complejos. A medida que pasa el tiempo, la Escritura dice que el hombre irá engañando y siendo engañado. El pecado irá acrecentándose en número y complicándose en complejidad. Va a ser más difícil. Por ejemplo, en la casa de señoritas, usted comienza a cortarse. Yo quisiera evitarme. Yo ando lejos de los cuchillos para no cortarme. Pero ella toma el cuchillo o toma la navaja para producirse heridas. Ahora, viene a usted esa consejería. ¿Cómo usted la va a aconsejar? Muchas veces no sabemos y tenemos que buscar ayuda. Pero usted sí puede partir de esta premisa verdadera. La palabra de Dios es suficiente. Entonces, no puedo mezclar la Biblia con nada porque solamente Cristo tiene solución, solamente la palabra de Dios da vida.
Entonces, la suficiencia, vemos primero que la palabra de Dios nos habla y nos muestra que el Hijo de Dios es suficiente, Cristo es suficiente. En la consejería, Cristo es suficiente. Como nos menciona la palabra de Dios, Juan 1, Juan, Efesios, todos esos pasajes, ustedes pueden buscarlo luego, nos enseñan de que la palabra de Dios es suficiente. Ahora, ¿qué lado de el hombre Cristo puede aconsejar? Bueno, ayer el pastor David nos hablaba de que hay algunas personas que hablan del modelo, hablando del término antropología, o sea, el estudio del hombre, que está basado en un modelo de tricotomía, o sea, tiene 3 partes. Y entonces, decía el autor, en los 50 esbozó esa teoría, habló de que para la parte física había médicos, para la parte espiritual había pastores y para la parte psicológica había psicólogos. Ahora, la pregunta es, ¿quiere decir que entonces Cristo, hay una parte del hombre que Cristo no puede tocar? Entonces, esa definición, de hecho, es falsa. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. No hay área de nuestra vida que Cristo no vaya a tocar. Entonces, al dividir el hombre de esa manera, está diciendo una falsedad. Porque el hombre, primero, no está hecho de 3 cosas y segundo, no hay una parte que Cristo no tenga injerencia. Y como decía el pastor Piper en uno de sus libros, no hay una pulgada cuadrada de nada en este mundo, ya sea tierra, ya sea inmaterial o material, sobre lo cual Cristo no reclame posesión sobre eso. Porque Él ha dicho, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Cómo es entonces que nosotros tenemos la arrogancia de decir que nuestra parte psicológica está excluida? Cuando Cristo dice toda potestad, no hay excepción. Y nosotros decimos, sí hay una que tú no tienes injerencia, y es mi psicología. Entonces eso es arrogancia humana. Si creemos que una parte del hombre no ha sido, si nosotros creemos que una parte del hombre no ha sido afectada, entonces el trabajo de Cristo está excluido. O sea, ¿hay una parte tuya que no ha sido afectada por el pecado? ¿Hay una parte tuya en la cual la obra de Cristo no va a ser suficiente o no puede alcanzar? Eso es falso. Entonces, nuestro adversario odia la doctrina de la suficiencia de Cristo. Eso es una realidad. Él odia esa doctrina. Porque cuando Él tiene la oportunidad de meter o diluir la doctrina o integrarla con otras cosas, entonces ya no es palabra de Dios, aunque se parezca. Y en este mundo hay todo tipo de cosas. Hay sanar las memorias, sanar el pasado, regresión al pasado. Y allá en el pasado entonces llevamos a Cristo para que sane el pasado. Eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura es, y vamos a verlo adelante, suficiente. Cristo es suficiente. Así que la palabra de Dios es suficiente, como dice el Salmo 19, 7 y 8. La palabra de Dios es totalmente suficiente. Albert Barnes comentó acerca de este versículo diciendo de esta manera, y leo su cita: el significado de perfecto es que las Escrituras están completas, no carecen de nada para hacer lo que deben hacer. Están equipadas con sabiduría divina para las necesidades del hombre, siendo su guía inequívoca de conducta. No contienen nada que pudiese llevar al hombre al error o al pecado, y no hay nada esencial para el hombre que no se ha encontrado allí. La palabra de Dios es suficiente. Y como dice 1 Timoteo 3:16, Juan 17:17. Entonces, en ese sentido, comenzamos a definir un poco de lo que es consejería bíblica. Discernir la forma de pensar y actuar que Dios quiere cambiar. Hay una forma de pensar, una forma de actuar que Dios quiere que nosotros cambiemos. Y es usar la palabra de Dios para cambiar la forma de pensar y actuar. Y para la gloria de Dios el beneficio del aconsejado. Entonces, si vamos a describir, en términos de definición, la palabra término de consejería bíblica, es discernir, dividir o introducir la semilla de la palabra de Dios en la mente para que la palabra de Dios en la mente
transforme la forma de pensar y la forma de actuar. Efesios dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando Dios introduce su palabra y la influencia de su espíritu, nosotros comenzamos a cambiar desde la forma de pensar. Así que cuando dice Pablo a los de Éfeso, así que el que robe no robe más, sino que trabaje con sus manos, suficiente ya. No es suficiente que tú trabajes y produzcas para ti mismo, sino que tú produzcas para dar al que tiene necesidad. O sea que la palabra de Dios excede lo que nosotros realmente entendemos al transformar nuestro entendimiento. Así, usar la palabra de Dios para cambiar la forma de pensar, no para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios y el beneficio del aconsejado. Entonces, la suficiencia de la iglesia de Dios. Entonces, no solamente Cristo es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, pero también la iglesia de Cristo es suficiente. Y en eso vamos a presentar un diagrama del pastor Byers, que él habla mucho, o le gusta ilustrar eso en términos del río de discipulado. La iglesia, el discipulado es como un río. Así es la iglesia. Tenemos un río que va corriendo. Tenemos el río Besós. Conocí, yo pensaba que era Besos, y 24 besos. ¿Y qué sería? O sea, qué poeta o qué enamorado en la orilla de este río le puso un nombre así. Bueno, pero ahora que no, es 24, río Besós. Bien, entonces imagínense el río Besós. Yo noté que tenía una corriente rápida, un río apasionado. Entonces, así es la iglesia, una corriente rápida. O sea, ¿dónde queremos que los discípulos estén? Si vamos a poner, los discípulos son canoas, ¿dónde queremos que esas canoas estén? En el medio del río. Vayan rápidas, que vayan fluyendo con rapidez y normalidad sin que nadie los obstaculice en su viaje hacia la Jerusalén celestial. Así, en ese sentido, tenemos entonces el discipulado normativo, en el cual el normativo significa que normalmente o comúnmente en la enseñanza es formado. Así, lo que nosotros hacemos con nuestros hijos no siempre es corregirlos, es enseñarles. Así que lo que se hace del púlpito normalmente es formativo. O sea, no solamente nosotros vamos a sentarnos con alguien solamente cuando vamos a reprenderlo, cuando vamos a redarguirlo, cuando vamos a darle palos. No es la única manera. También hay formación. Le vamos a decir qué quiere Cristo para tu vida, cómo debe ser tu matrimonio, cómo nosotros le hablamos, le exhortamos. Así que es un discipulado normativo. Es lo que normalmente hacemos. Pero también tenemos un afluente al río. ¿Cómo se llama ese afluente? Es un discipulado preparatorio. ¿Qué significa eso? Es evangelismo. O sea, nosotros predicamos el evangelio al mundo para ser discípulos, y nosotros cuando la persona se convierte, ¿dónde lo ponemos? En el río a caminar junto con todos los otros. ¿Es correcto? Así que todas esas personas comienzan a caminar por ese río, a navegar por ese río fluidamente. Y nosotros lo hacemos con evangelismo. O sea que nosotros añadimos personas a la iglesia. Cuando evangelizamos, bautizamos, son añadidos a la iglesia. ¿Es correcto? Así es, es una forma de ver entonces el discipulado y el evangelismo. Pero, ¿qué sucede? No todos están corriendo en la mitad del río, pero hay personas que se quedan a veces rezagadas por alguna razón. Y entonces tenemos aquí una pequeña sección en el río donde el agua no corre tan rápido, donde es menos intensa, menos profunda, y entonces cuando las canoas, los discípulos andan con problemas para navegar, nosotros los llevamos a ese lugar donde nosotros trabajamos con ellos, vemos qué sucede, y cuando la persona esté lista la volvemos otra vez al río. Y podemos llamar el discipulado correctivo o discipulado enfocado. Todo eso es consejería. Porque si ustedes se fijan, todo lo que cuando nosotros leímos Tito,
Y hablamos a los ancianos, a las damas más mayores, a las mujeres más jóvenes. Cuando hablamos a los empleados, a los patrones, estamos hablando a todas las áreas de influencia humana y las relaciones humanas. Y entonces toda la Biblia debe afectar todas las áreas de nuestra, pero no todos vamos a recibir las palabras de la misma manera y algunos más que otros vamos a tener dificultades para ir por el camino. Necesitamos ayuda. O cuando un matrimonio comienza a tener dificultades por una razón u otra, debemos ayudar. Así que si un matrimonio que está en la iglesia, que usted conoce, que es saludable, que está involucrado en la iglesia, que está activo en la iglesia, sirviendo entre el pueblo de Dios, comienza que se está ausentando, la persona no parece tan gozosa, usted puede percibir que hay algo que usted tiene que hacer o de ayudar. ¿Qué sucede? Bueno, usted comienza a conocer que a la señora posiblemente le encontraron un cáncer de cerviz, un cáncer de ovarios, un cáncer de mama. El hombre perdió su trabajo y tiene que tener ahora 3 trabajos pequeños para poder suplir a la casa. Quizás si usted se acerca a la familia va a entender entonces que hay uno de los niños que tiene una condición de salud que se le descubrió ahora en su corazón y su corazón está teniendo dificultades para latir y entonces están con dificultades de todo tipo. Y entonces ellos no saben cómo van a reaccionar ante todas esas circunstancias. Pero ellos son cristianos, ellos leen su Biblia, deberían saberlo. Ajá, ¿cómo reaccionas tú entonces cuando eso te sucede? O sea, la naturaleza humana, Dios está en nuestro corazón. Pero Dios a través de las circunstancias, a través de las dificultades, Dios opera en nosotros para hacernos más como Cristo. Eso es lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien o suman para bien. Lo que habla ahí es una ecuación que usted suma y debe dar positivo. Pero en este caso, la ecuación más extraña del mundo es una ecuación de que todo es negativo y suma positivo. ¿A qué nos referimos? Bueno, usted le detectaron un cáncer de cerviz. ¿Positivo o negativo? Negativo. Usted le perdió su trabajo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Y eso cuando es sumado con la parte del cáncer, ¿qué le sucede? Más negativo todavía. Y encima de eso, su hijo se le descubre una condición de salud degenerativa y usted está teniendo dificultades. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Encima de eso, un hermano de la iglesia lo llamó para reprenderlo porque no ha vuelto a la iglesia. ¿Eso es positivo o negativo? Negativo. Entonces usted está luchando contra la amargura. Entonces, cuando usted suma todo eso, Dios dice, eso ayuda o Dios que hace que sume para bien. ¿Pero para qué? O sea, las cosas inherentemente esas cosas no son buenas. Pero ¿por qué son buenas? ¿O cómo las cosas en esa ecuación llegan a ser buenas? En el siguiente versículo 29 dice, porque esas cosas nos asemejan o son para que nosotros seamos asemejados o conformados a la imagen de Cristo. Entonces Dios usa nuestras circunstancias, nuestras dificultades, nuestros problemas para conformar nuestro carácter al de Cristo. Ahora, cuando tenemos una persona en que estaba corriendo bien en el río y de pronto se detiene, se queda varado, no puede andar, nosotros, todo el cuerpo de Cristo debe ir a ayudar. ¿Todos debemos ir a ayudar? Sí. ¿O es el pastor David, el pastor Jairo y ustedes los pastores? No, aquí llama el pastor. No, todos debemos ayudar. Porque sucede que todos somos miembros los unos de los otros. Y Efesios 4 dice que somos un cuerpo que se ayuda mutuamente en su crecimiento, así como los huesos, los ligamentos. Así que la labor no es del pastor, no es del diácono, no es del que está sirviendo en el ministerio de música, no es el que está en la iglesia muy activo, no. Es nosotros, porque yo soy miembro los unos de los otros. Y mi posición en el cuerpo es para beneficio tuyo, para hacerte crecer, y yo también me nutro, me beneficio de eso. Así que la consejería bíblica abarca todas las áreas de la iglesia y como dijimos, no es más que discipulado y evangelismo. Así que nosotros debemos recordar esto. Cristo es suficiente, la palabra es suficiente, la iglesia es suficiente. De tal modo que todos hemos de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios en este río.
y debemos ayudarnos unos a otros a que andemos caminando por ese río. ¿Qué les parece? ¿Le parece bien? Ok, entonces cuando ustedes vean el río Besós, así de apasionado y rápido, entonces recordemos la iglesia. Pero no podemos añadir nada a la palabra de Dios. Debemos sí recibir la palabra de Dios para ponerla en operación en cada una de nuestras vidas. Y con nuestro amor mostrado al hermano, nuestro amor mostrado al vecino, nosotros vamos entonces a pasar a que con la suficiencia de Cristo, la suficiencia de la Escritura y la suficiencia de la iglesia, estemos en un proceso de santificación progresivo. Eso es, que con eso, sabiendo que que eso es suficiente y que no necesito ninguna otra cosa, todas mis circunstancias, todas mis dificultades, problemas, enfermedades, dolencias, falta de consuelo, falta de ayuda, es suficiente para hacerme crecer más como Cristo. Y lo que soy hoy, este año, al final de 2019, no era lo que yo era al principio del 2019. Debe haber un cambio. ¿A través de qué? Por la acción de Dios, a través de la suficiencia de nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida, la suficiencia de la Escritura en todas las áreas de nuestra vida, en las áreas de discipulado, normativo, preparatorio y correctivo, evangelismo, discipulado, y la iglesia de la acción de unos con otros. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Ven que le cumplí hoy? Bien, entonces, bien, hermanos, entonces vamos a orar y Dios nos conceda que al ver la suficiencia no busquemos ninguna otra cosa. No necesitamos nada más. Todo es provisto en la Escritura. Y Dios nos conceda su gracia para así creerlo. Oramos, Señor, gracias por tu bondad, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Concédenos en tu gracia en este momento para creer tu palabra. Nuestra inclinación es creer todo lo que el mundo dice, no tu palabra. Y en nuestra circunstancia nosotros buscamos soluciones fuera de ti, no en ti. Oh Padre, perdónanos y ayúdanos, oh Dios, danos tu gracia para creer todo lo que está escrito y confiar en ti y en tus promesas, porque tú eres un Dios fiel. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.